se pueden comprender como el conjunto de reglas morales que rigen la conducta humana. Este conjunto de reglas, como lo mencionábamos, van a tener que ser trasladadas del medio tradicional al medio digital y por lo mismo los comportamientos, las buenas costumbres se deben de seguir y todo ese conjunto de reglas morales también en el entorno digital. En el campo de la ingeniería y la informática es conocido este dilema como deontología profesional o código de ética. ¿Qué es entonces el código deontológico? Pues es el principio, mencionábamos, de ética, de conjunto de reglas morales, de honradez, profesionalismo, respeto a los derechos humanos, prudencia y adecuación a la actuación profesional, la lucha contra la brecha digital, informar a las autoridades y personas que pueden verse afectados, apoyar a otros profesionales que desean cumplir estas normas. También apoyar a las empresas a que tengan precisamente una normativa, una ética dentro de los entornos digitales en sus áreas con todo el respeto, calidad y seguridad. El brindar a todos, tanto empresas como particulares, como personas físicas, las relaciones interpersonales con respeto mutuo. Mencionábamos, por tratarse de una era digital en donde se han cambiado todas las actividades de un formato tradicional a un formato digital, es muy importante que esto se dé debido a que tenemos una gama de público de todas las edades. Entonces, los sectores más vulnerables son a los que tenemos que cuidar precisamente con ese respeto mutuo. ¿Por qué es importante? Ahorita, pues prácticamente hemos visto que cualquier persona por un minuto de fama en la web es capaz de hacer cualquier cosa, incluso poner en riesgo su vida e incluso perder la vida precisamente. Entonces es muy importante que todos estos principios se den. Como lo mencionábamos, el código deontológico también demarca la regulación principalmente de las personas encargadas de los servidores, de las páginas web, y de la información que se sube. Entonces, si ellos también están viendo que no se están llevando a cabo algunas prácticas de forma ética, es una obligación moral y ética que retiren eso de la internet y de las web y de los entornos digitales, porque realmente está atentando contra la integridad de todas las personas. Ellos son los que deben de estar cuidando, regulando precisamente este código deontológico y honrarlo, como mencionamos, por la importancia del público que se tiene y cuando hablamos de un público sobre todo muy vulnerable. Bueno, la segunda pregunta en esta ocasión sería, ¿cómo la ética orienta las prácticas sociales en la web? Y bueno, vamos a ver que al incluir la ética en la web nos hace reflexionar sobre transmisión de datos en Internet. Y aquí es importante que vamos a mencionar dos entornos. Los delitos informáticos. Estos se llevan a cabo con la ayuda de la informática. Robo de identidad, espionaje informático, plagio, lo más conocido y lo más usado lamentablemente. Esto se debe de evitar. Mientras tenemos, por otra parte, los delitos computacionales. Estos son conductas delictivas que son muy fáciles de enmarcar en el Código Penal, precisamente porque el medio de utilización es una computadora o un dispositivo digital. Entonces, es muy, como lo mencionábamos, muy importante que las personas que están al frente estén regulando, estén revisando y estén retirando lo que precisamente vean que atenta contra todas estas regulaciones. El copyright es la forma de protección de una obra de propiedad intelectual. Es muy importante porque copyright lo podemos ver como una forma anglosajona y viene a ser un sinónimo muy similar en los países de habla hispana de lo que vienen a ser los derechos de autor. Y esto es prácticamente los derechos que tienen las personas a ejercer para proteger una obra auténtica, una obra que ellos hayan creado y vamos a ver que también es importante que los
derechos contra la propiedad intelectual y se van a dividir en derechos de autor y propiedad industrial. Los derechos de autor son independientes de otros derechos protegidos por la propiedad intelectual, como son las patentes, los modelos, la protección de medicamentos, etcétera. ¿Qué diferencia hay entre copyright y derechos de autor? No existe diferencia. El copyright es nada más poner nosotros el símbolo o la C, pero prácticamente lo que está representando ese símbolo es que hay una autoría, que eso está protegido y pertenece a alguien. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que respetar, se tiene que mencionar, se tiene que ver si se tienen los derechos de divulgación, los derechos de paternidad, los derechos de explotación para poderlo compartir en los medios digitales. Si no, es un delito y es un delito muy grave. ¿Qué protege entonces los derechos de autor? Pues el derecho de autor protege las obras literarias, las artísticas, textualmente los términos obras literarias y artísticas. Bien importante, desde libros, folletos, conferencias, locuciones, sermones, obras dramáticas, coreografías, pantomimas, composición musical, cinematográficas, dibujo, fotografía, artes plásticas, ilustraciones, mapas y ojo, muy importante, aunque un sitio web no aparece en el listado, los derechos de autor de los elementos sí son susceptibles de protección, como los textos, las imágenes, el diseño en sí. El principio de minimis. Este es importante porque esto crea una controversia hasta dónde el derecho de autor puede proteger obras pequeñas. Muy importante, informarse si eso, aunque sea una obra pequeña, está bajo la protección del derecho de autor. Como lo ves aquí, algunos títulos de un periódico, por ejemplo, la Lotería Nacional repartió suerte y dinero entre todos los habitantes del pueblo, de ahí que sea práctica frecuente en algunas de nuestras industrias culturales el exigir el permiso expreso ante cualquier copia. Por eso es muy importante saber primero qué, cómo, cuándo y dónde se puede compartir, si se tienen o no los permisos, si está protegido o no. Las ideas y expresiones, aquí es importante, de forma general, se dice que las ideas no son registrables, pero sin embargo, lo que vendría a ser ya un folleto con una idea plasmada, desarrollada y un diseño, sí es susceptible de un registro de una autoría. Entonces, no se puede nada más copiar y subir al internet porque a alguien se le pareció muy simpático o muy bonito. ¿Qué pasa con cuestiones más delicadas como vienen a ser los conciertos, las canciones y demás? Es lo mismo, el que tú grabes en vivo algo y lo subas, estás cometiendo un delito, porque eso está protegido y tú no tienes los derechos de divulgación o para poderlo explotar. Entonces es muy importante, les mencionaba, mucha gente hoy en día, por un pequeño momento de fama en el Internet, es capaz de hacer cualquier cosa, incluso de información fidedigna y real, decir que no, que es una falacia, nada más por ese minuto de controversia y de fama. Entonces es muy importante saber qué se puede hacer, cómo se puede hacer, para no caer precisamente en un delito, ya sea informático o computacional, o de autoría o de plagio dentro de lo que vienen a ser los entornos digitales. Los reconocimientos de autoría tienen derecho a ser mencionados los creadores y los diseñadores como autor. Por eso es muy importante. Y hay porcentajes también, por ejemplo, de los libros, de los fragmentos que se pueden subir, además de que tienes obligación de mencionar la autoría. Los registros de propiedad intelectual en la gran mayoría de los países están obligados a realizarlos y precisamente atender al derecho de autor como conjunto de norma jurídica y principio regulatorio. Entonces, esto también es muy importante por el solo hecho de la creación de una obra literaria, artística, musical, científica, publicada, siendo inédita y estando registrada. Y muchas pueden estar en proceso de registro. También eso es muy importante. El derecho de autor está reconocido y clasificado también dentro de los derechos humanos. El artículo 27 de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos también lo protege. Entonces, no solamente las leyes vigentes del lugar y del entorno y del país, también hay leyes internacionales que se pueden hacer valer para estas protecciones. Es muy importante. Y como mencionaba, el símbolo de copyright, pues no es obligatorio insertarlo, pero sí es muy bueno insertarlo, sobre todo en los medios digitales, para recordarle a esas personas que existe una autoría y que existe un derecho precisamente de registro. ¿Cuándo se pueden ceder los derechos y se debe de firmar un contrato? Claro, les mencionaba, es muy importante porque aquí se tiene que especificar si los derechos se están cediendo y una vez que esos derechos se ceden, bajo qué condiciones, durante qué periodo y con qué montos. Esto es sumamente importante para no caer en un riesgo de un delito o un problema legal. Mencionábamos que puede existir no solamente la ley penal, sino la ley civil y las leyes internacionales que también se pueden hacer valer. Entonces, es muy importante que ahorita en todo lo que vienen a ser los entornos digitales, nosotros tengamos ese conocimiento y ese dominio precisamente de lo que viene a ser prácticamente el derecho de autoría para protección en los diferentes entornos y en los diferentes medios que estamos viviendo.